Cara vemos, corazones no sabemos. Hoy te voy a contar un storytelling de relaciones por internet. ¿Qué te parece si hago un get ready? Porque esta cara está demasiado pálida. Te voy a contar la historia de Ángela, una chica que tuvo bastantes relaciones por internet fallidas. Y si tú estás pensando en embarcarte en ese mundo de las ciberrelaciones, ojo, porque algo bueno vas a sacar de esta historia. Ángela era una chica que tuvo un bebé con un chico que la abandonó. Entonces ella decidió que el amor no era para ella. Se puso a trabajar y sacó adelante a su hijo con la ayuda de sus padres. Y llegada a esa edad en donde ella dijo, ya tengo 27 años y tengo que tener una relación, ¿verdad? Porque se sintió que también podía ella descubrir alguna persona interesante en su vida. Pues ella dijo, ay no, ahí en mi país, ¿qué voy a encontrar si toda la gente se casa de los 24, los 25, los 23 ya están casados? Entonces ella vino y dijo, voy a probar por eso de internet, las citas por internet. Y en ese tiempo, ¿verdad? Varias amigas de ella le decían de que eso es peligroso porque muchos hombres locos podían salirle, pero a ella no le importó y ella dijo, no, yo no quiero hombres locales, no quiero hombres latinos, sino que voy a ver si mejor me busco uno que sea diferente a todos los que tenía. Ella no tenía muchas relaciones, tenía muchos pretendientes cuando era más jovencita, pero ella no era de novios, era muy tranquila. Entonces Ángela se puso en una página de pago y empezó a buscar, pues empezó a navegar y le salían un sinfín de locos. Habían unos que bien guapos y se veía bien bonita la foto, pero cuando ya ella iba hablando más, se veía que eran de esos scammers que pedían dinero. Entonces ella aprendió a ser una experta, tanto así que tenía primas y tías y les empezó a enseñar cómo era ese mundo de meterse en las páginas, ¿verdad? Y tener amigos, tener citas y probar, ¿verdad? Entonces ella dijo, ¿verdad? Bueno, voy a probar cómo son esas relaciones y empezó a hablar y a platicar y empezó a volverse una experta. Y tenía una compañera en el trabajo que también, ¿verdad? Le ayudó porque esa compañera se casó con un español y no le fue muy bien, ¿verdad? Pero en ese tiempo, pues Ángela dijo, le va bien a esta amiga, yo voy a probar si me va bien a mí. Entonces ella presenció la boda de su amiga se casó con un español y se fue para España y todo parecía color de rosa. Entonces ella probó suerte y empezó a platicar. Aparte, paralelamente ya tenía muchos problemas familiares, tenía muchos problemas y situaciones difíciles en donde a ella solita le tocaba afrontar todo. Pues en una de tantas, en una página, conoció a un chico, ¿verdad? De otro país. Y ese chico le brindó bastante apoyo y Ángela dijo, bueno, me parece buena gente, ¿verdad? Puede hacer que me vaya bien. Pero ¿cuál va siendo la sorpresa, verdad? Que esta relación que ella poco a poco fue teniendo con esa persona que decidió visitarla a su país lo más pronto posible para ver cómo era ella y cómo era la familia y el muchacho era bien tranquilo. Entonces Ángela dijo, este muchacho se ve tranquilo, ¿verdad? Aunque es soltero y no tiene hijos. Pero la familia de él, como siempre, ¿verdad? Empezó a ver que él era profesional y que ella no, que ella ya tenía, ¿verdad? Su vida ya tenía un fracaso. Entonces, varias cosas que la familia de él vio en contra de la pobre Ángela, ¿verdad? Y que Ángela tenía demasiados problemas y como Ángela se había sincerado con Daniel y le había dicho, ¿verdad? Todos sus problemas, pero a Daniel no le importaba porque él era un chico joven, se sentía capaz de poderle apoyar
en cierta manera, ¿verdad? Y hacer planes para que Ángela se fuera a vivir con él. Pero en una de esas, ¿verdad? Más avanzada la relación, Ángela empezó a ver, ¿verdad? Que este Daniel estaba siendo influenciado por la familia. Y en una de esas, ¿verdad? Ángela le dice, mira, formalicémonos pues para que esto camine y para darle un buen ejemplo, ¿verdad? A los hijos. Y el muchacho, ¿verdad? Ya estaba bastante influenciado por la familia, porque la hermana de él también tenía muchas dudas sobre esa relación. Y cuando se mete la familia, ustedes saben que tanto mujer como hombre ya no es lo mismo, ¿verdad? Máxime si son de culturas hispanas que todavía toman en cuenta lo que los papás o los hermanos dicen. Pues Ángel empezó a notar, ¿verdad? Que Daniel no se decidía y ella pues ya se sentía que ya estaba de una edad en donde tenía que tomar decisiones maduras. Entonces ella dijo, ¿verdad? No, yo aquí con Daniel no veo las cosas serias. Mejor le voy a decir de que él por su lado y yo por el mío. Daniel estaba bastante enamorado de Ángela, pero el amor a veces no es suficiente, ¿verdad? Entonces ella decidió hablar seriamente con él y le dijo, mira, yo veo que tu familia te influencia bastante y yo ya no soy una mujer joven. No quiero perder el tiempo y no quiero que vos tampoco lo perdáis y aunque me duela, me he hecho así, amigos, porque tengo sostenido el teléfono. Esto es a la brava. Entonces, pero mira, le dijo, yo creo que tú también estás perdiendo el tiempo conmigo, mejor toma tu camino y yo tomo el mío y de esa manera aquí no ha pasado nada. Y a Daniel le dolió mucho su corazón porque dijo, yo me había hecho ilusiones con ella, yo tenía tanto, ¿verdad? Que ofrecerle a ella y tenía planes, pero al ver la firmeza de Ángela, él dijo, no, no puedo cambiar de parecer y ella es una mujer hecha y derecha y a lo mejor tiene razón, ¿verdad? Así que una mañana, ¿verdad? Él habló también con ella y le dijo que tenía razón, que mejor cada quien por su lado. Y ahí Ángela se dio cuenta que esa relación fue fallida, ¿verdad? Aunque no le fue mal del todo porque disfrutaron buenos momentos, tuvieron paseos y tuvieron momentos muy bonitos en donde ellos de respeto, vean, momentos de respeto, más que todo cuenta Ángela. Y pues ella se va a quedar solo con el recuerdo de esa relación. Aunque él realmente le dijo que él no podía amar a nadie como la había amado a ella. Y después él, con el tiempo, ¿verdad? Volvió a hacer su vida, se casó, pero nunca la olvidó. Y bueno, esa es la primera relación, ¿verdad? De Ángela. Entonces Ángela siguió buscando. Entonces Ángela dijo, no, me voy a dar un tiempo. Esto no funciona y no es fácil. Es igual las relaciones por internet que las relaciones en persona, ¿verdad? Mejor me voy a dar un tiempo y me voy a dedicar a mi profesión y voy a continuar con mi vida porque a lo mejor no nací para eso, ¿verdad? Entonces se dio un tiempo, ¿verdad? Y ella tenía muchos pretendientes porque era una mujer ya adulta, una mujer eh, bien guapa, bien inteligente con su profesión. Pero ella estaba empecinada en que no quería, ¿verdad? Chicos de su país, sino que ella quería gente de otro país porque tenían, según ella, otras costumbres, mas no sabía que era lo mismo, solo que disfrazado de otro documento. Miren cómo va cambiando la cosa, ya no se ve aquello manchado. Pues miren, les voy a seguir contando y me voy a sentar con ustedes y me voy a tomar mi juguito. Pues después ella se le pasó, ¿verdad? Aquella tristeza que ella sentía por aquel joven que no había logrado ella tener esa relación. Y entonces ella decidió volver nuevamente a comenzar una búsqueda
en internet para ver si las cosas salían como ella quería. Y se va encontrando, ¿verdad?, con otra persona de otro país, otra cultura. Y ella hasta cierto punto no tenía fe. Pero aquel hombre se impresionó porque realmente ella tenía una belleza, ¿verdad? Y tenía pues inteligencia, era una mujer bien interesante para hablar y aquel hombre se clavó de ella y se cruzó los mares, ¿verdad? Para llegar a donde, a la nación de ella y se conocieron, ¿verdad? Pero tenían bastantes cosas en común y él estaba bien emocionado porque él hizo planes y dijo, la vida en el país, ¿verdad?, latino de ella debe ser más barata hasta cierto punto de donde él venía. Y entonces él estaba bien emocionado. Y ella dijo, ¿verdad? Qué bueno que aquí, ¿verdad? Quizá finalmente va a ser donde voy a rehacer mi vida. Y cuando ya empezaron ellos a tener más contacto y empezaron a salir los problemas que Ángela tenía, porque Ángela tenía problemas familiares, la familia de ella se metía bastante en las relaciones de ella y no la dejaban hasta cierto punto ser feliz porque siempre estaban opinando en lo que ella debía de hacer, cómo debía de pensar, cómo debía de actuar. Y esas cosas eran en contra de la pobre Ángela. Pero finalmente, ¿verdad? Este chico le dice que se casen y empiezan a preparar papeles para que se casen. Y él quería irse al país de ella, ¿verdad? Porque él decía, el idioma, ¿verdad? Debe ser muy difícil para ella y no es fácil, ¿verdad?, adaptarse a un país de una habla tan diferente como el que ella tiene. Pero ella en su corazón albergaba la esperanza que al contrario le dijera que se la iba a llevar al país de donde era él. Pero él nada, vea, él ya tenía preparado su plan. Y ella idealizaba mucho. Y él era bastante de esas personas que lo que ellos dicen, vea, lo que ellos hablan es la última palabra. Y lo malo fue, ¿verdad?, que no se comunicaron y empezaron a tener una serie de problemas. Ella tenía, ¿verdad?, bastantes responsabilidades y él hasta cierto punto no comprendía, ¿verdad?, eso de que las familias latinas se metan, porque para ellos, para esas culturas, ¿verdad?, es diferente y ellos no se meten en la vida de los hijos. Entonces él no hallaba cómo era eso de que se metieran en la vida de ella. Pero ella, ¿verdad?, en con tal de que todas las cosas sucedieran y se dieran, ella se hacía del ojo pacho a muchas cosas que pasaban. Pero ya cuando la relación iba más avanzada y cuando hablaron de casamiento, él empezó a echarse para atrás porque sí le había dado, ¿verdad?, anillo de compromiso y estaba contento y él se quería casar con ella, pero ella empezó a experimentar esas inseguridades de ciertos temas, ¿verdad?, donde ellos no concordaban. Y ahí es donde ella empezó a decir, ay no, esta relación también es fallida. Y él, ¿verdad?, se empezó a comportar raro, ya empezó a tener salidas raras, ¿verdad? Ya no era la misma comunicación de antes que se, se veían bien seguidos, sino que él tenía esas salidas raras en donde quizás ya tenía otra, ¿verdad? Y en una ocasión, ¿verdad?, él la llevó al país de donde él era y le hizo pasar un mal momento. Y eso a Ángela la hizo retroceder y dijo, Ángela, ay no, en yo no voy a ser feliz. Porque el muy canijo era un gran tacaño. Y saben de que le pagó todo el viaje para que ella fuera, ¿verdad?, a conocer su entorno, donde él vivía. Y él, ¿verdad?, se portó bien tacaño. Le pagó el boleto, pero de ahí no le daba mucho de comer. Te la tenía como que era pan y agua. Y la pobrecita dijo, ay no, esto sí que feo. Estar en un país extraño y no tener
lo mismo, ¿verdad? De las mismas oportunidades y que se porte así, ¿verdad? De tacaño y de que me saque en cara todo lo que me da. Ay, no, aquí sí que voy mal. Pues miren, ella se regresó y cuando ella se regresó, ella dijo, ay, no, eso no va a funcionar. La mejor cosa es que yo le diga que él siga su vida y yo voy a seguir la mía. Y así lo hizo, ¿verdad? Y como él era civilizado, también le dijo que lo sentía mucho y que pues cada quien agarrara por su lado. Y una vez más, ¿verdad? La pobre Ángela dijo, ay no, esto de las relaciones por internet, eso no sirve. Y cuando ella veía que todo el mundo estaba, ¿verdad? Agarrando su pareja, casándose, ella decía, ay, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? No me llega la oportunidad, sino que siempre tengo que estar con una persona que no. Pero pasado el tiempo, ¿verdad? Viene ella y dice, no, yo me voy a dedicar a mi profesión, a mi hijo, a mis proyectos, y ya no voy a andar buscando, ¿verdad? Más relaciones con gente descucada, que a saber qué loco me puedo encontrar por ahí. Y pasan los años y ella se dio respiro realmente y se dedicó, como ella dijo, se concentró en sus cosas, vea. Y, y llega pasan los años, el pasar de los años, y la pobre otra vez cae en lo mismo y empieza a buscar, vea, porque ella veía que las primas también agarraban algo y se casaban y se iban a otros países y que compañeras de trabajo también se casaban y se iban fuera del país y les iba bien y les iba mal, ¿verdad? Entonces ella decía, ¿y por qué a mí no, vea? Y la pobrecita al fin, ¿verdad? De tanto, le pide a Dios y se pone a pensar, ay no, tal vez esta vez sí, quizás mi actitud debe de ser de que tenga positivismo y todo eso. Y se mete a una página, ¿verdad? Y que le salen un montón y ella asustada porque todo había cambiado y había pasado bastante tiempo. Y ella dijo, vaya, no sabía que tan rápido me iba a caer tantas propuestas, pero el error que cometió, ¿verdad? Era no haber tratado más y haber tratado más a más personas y darse su tiempo aunque estuviera dentro de la plataforma. Y miren, le sale una persona, vea, la pobrecita, y le dice, no, que mira, que yo estoy interesado en ti y que paisano de la pobre Angelita. Y la Angelita dice, ay, no, qué raro, ¿verdad? Y no está tan mal, ¿verdad? No lo veía tan mal. Pero aquel muchacho interesado en ella y ella decía, ¿será que al fin es la suerte mía? Y ella, ¿verdad? También así como que no mucho, y con aquellas dudas, porque ya venía de varios fracasos y decir, no, ya otro fracaso, ya no. Pero este muchacho le baja el cielo, la luna, las estrellas, ¿verdad? Y le dice, no, mira, empecemos algo serio, pero eso sí, le dice, corta toda relación que tengas con otra persona. Y si estás hablando por aquí con la plataforma, corta eso para que nosotros empecemos algo serio y ya sea seria la cosa, le digo. Y ella, vea, dijo, bueno, sí, porque ella era una mujer tranquila, vea. Entonces ella dijo, bueno, tiene razón este tipo, vea, yo tengo que ser como que darme la oportunidad solo a esta relación y desde ahí la empieza a manipular y la pobrecita no cabía, no le caía el 20. Entonces empiezan aquella relación a lo rápido y el hombre el primer día le estaba hablando ya hasta de matrimonio y la Angelita, ay no, ¿y eso qué es? Pero le dijo, mira, si todo funciona, yo me voy a casar con vos, le digo, porque yo soy divorciado y yo quiero hacer las cosas bien. Y como ella era bien creyente de Dios, vea, le dice, mira, ¿y tú crees en Dios? Le dice. Y él, sí, yo soy bien creyente de Dios, yo no tengo vicios. Y ustedes saben, se vendió muy bien. Y la pobre Angelita, ¿verdad? Cayó y dijo, bueno, con sus reservas, pero dijo, tal vez. La cosa que el hombre le estaba diciendo que le iba a mandar boleto y todo. Y como la pobre Angelita en esos días ella había tenido dificultades, se había cambiado de trabajo y el trabajo donde se había cambiado ganaba menos. Entonces ella estaba como ahogada, ¿verdad? De que los ingresos que ella estaba recibiendo no eran los mismos de antes. Entonces el hombre le dijo, ¿verdad? No, mira, yo te voy a ayudar.
yo te voy a ayudar con eso. Le dijo, yo te voy a estar mandando, no te preocupes. Y la Angelita le dijo, no, no, yo no estoy acostumbrada. Le digo, a que a mí me estén ayudando. No, no te preocupes, le dijo, yo voy a asumir esos gastos. Y ojo, porque desde ahí la empezó a manipular hasta con el billete. Y entonces ella, pues reacia, ¿verdad? No mucho quería aceptarle la ayuda, pero a la vez se veía en la obligación porque ella ganaba bastante poquito y tenía bastantes compromisos. Qué raro me salió eso, ¿verdad? Pues la cosa que él empieza a ayudarle y le empieza a decir, mira, dame la cuenta de cuántas cosas gastás y qué es lo que tenés. Y la pobre Angelita se sentía hasta rara. Y ella, no te preocupes, si es suficiente. Y empieza a quererle contar las costillas de cuánto eran los gastos de ella para ver si ella gastaba en otra cosa. Y poco a poco la empieza a enluzar y hasta que él se volvió el mundo de ella. Y él, ¿verdad? Le hablaba todos los días y hablaba cada rato y ella hallaba raro eso. Porque ella decía, está bien, ¿verdad? Hablar con una persona, pero no tantas horas. Y él en la noche y ella a veces quería dormir pero ella cayó en una relación en donde ella quedó atada, ¿verdad? Quedó atada. Este hombre quería saber todo de ella, quería sacarle una radiografía a la pobrecita. Y ella cayó en eso, en vez de ella haber pedido consejo, en vez de ella haber platicado con otras personas, si eso era normal, ¿verdad? Y ojo, mujeres, cuando estás interesado en una persona, tienes que pedir consejo a otras personas mayores que ya pasaron por ahí, a otras personas que han sufrido incluso. Y tienes que saber qué es una relación sana y qué no lo es. Y la pobre Angelita, ¿verdad? Cae en esa relación. Para no cansarles, en cosa de poco tiempo se estaba casando con él. Y este hombre, ¿verdad? Cambió, empezó a controlarla, empezó a seguirla en las redes sociales. Si ella le daba like a una foto de algún ex compañero, él le levantaba unos pleitos y eran unos pleitos y era horrible. La pobre Angelita lloraba y no le contaba a nadie el error que cometía. La pobre Angelita era que no le contaba a nadie. Entonces ella decide, ¿verdad?, pensar que a lo mejor él, por lo que había sufrido, porque se hizo el sufrido, le contaba que él había sufrido mucho y que él venía de un hogar triste y que él, el típico narcisista controlador, y le dice, ay, yo he sufrido muchísimo, quizás por las pérdidas que tuve cuando era pequeño. Yo me aferro mucho a mi pareja y no es normal, le dice, que mi pareja esté tan concentrada en el teléfono. La empieza a controlar incluso los estados que ella tenía en el WhatsApp, en el Facebook, que seguía, si ella tenía redes sociales. Era un acoso y una persecución horrible y la pobre Angelita no se fijó. Y la pobre Angelita, a pesar que lloraba, ella a nadie le contaba y era el peor error que cometió, porque ella tuvo que haber buscado ayuda y preguntar si eso era normal, porque estaba a tiempo. Pues miren, pasan los años y llega a los 6 años de matrimonio con esta persona y eran pleitos, era manipulación y como él le daba todo y ella había tenido intentos de trabajar, de volver a reactivar su vida laboral, pero él siempre le decía, no, yo te apoyo, pero a los días ya le estaba criticando, ya le estaba diciendo, él estaba aminorando, ya le estaba haciendo sentir que ese trabajo no le iba a alcanzar y que si ganaba entonces que ella pagara todo, ¿verdad? Y ya le hacía control económico. Pues la Angelita empieza a buscar ayuda y la Angelita dice, no, yo tengo que salir de esta toxicidad, y empieza a informarse con psicólogas, con terapeutas, hoy aquí por las redes sociales, ¿verdad? Empieza a ver que su relación no era normal. Y la pobre Angelita dice, no, yo voy a ir a donde una psicóloga del gobierno. Y empieza a ir, ¿verdad? Porque ella caía cuando él la celaba, cuando él peleaba con ella caía en unos desvaríos y decía, esto es normal o no es normal. Y como el típico abusador,
le decía que ella tenía la culpa y ella hasta llegaba a sentir que quizás ella era la culpable de todo. Y a la poca familia que ella le contaba sus penas le decían, aguanta hija porque usted no tiene ingreso. Y entonces ella se decide y cuando ella busca ayuda, ¿verdad? Le dice la terapeuta, no, eso no es normal lo que usted está viviendo porque usted está viviendo un abuso emocional y eso no se vale. Le decía, usted tiene que hacer algo por su vida. Usted no tiene que estar atada a esa relación solo por lo que le da. Mire, le decía, tal vez no va a encontrar el trabajo que usted quiera, pero no significa que usted no pueda valerse por sí sola. Y ella, ¿verdad? Dice, le abrió los ojos, ¿verdad? Y esa terapia a ella le fue cayendo bien porque ella ya caía en depresión y ya tenía varios padecimientos emocionales que esa relación y esos pleitos le habían dejado. Y como sus padres, ¿verdad? Ya estaban ancianitos y sus padres no podían ayudarle a ella con todo, no podían decirle, hijita, aquí está para que dejes de estar siendo manipulada por lo que te manda ese hombre. Entonces ella se veía presionada a seguir, ¿verdad? En esa relación porque no tenía ingresos. Pues la cosa que la pobre Angelita dice ahí en su testimonio que empezó ella a ver, ¿verdad? De qué manera se salía de esa relación tóxica y que han comenzado, ¿verdad? Ya con el proceso de divorcio y ella está pues esperanzada que su vida va a cambiar. Y si ustedes quieren dejarle en los comentarios, ¿verdad? ¿Qué más consejos ustedes le dan para que ella pueda seguir adelante? Porque ella dice que al tener esa nueva perspectiva, ¿verdad? De su vida, que ella no tiene que estar alrededor de una persona tóxica, de una persona que la hace infeliz y de una persona que nunca, nunca va a querer lo bueno para ella. Así que yo les voy a habilitar después un correo para que usted me haga llegar sus historias y les voy a seguir contando otras historias de personas, ¿verdad? Diferentes que han pasado por distintas cosas. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias y nos vemos pronto. Y recuerde que la vida sigue y que hay que ser resiliente y no dejarse vencer, ¿verdad? Por las malas experiencias y que esta experiencia ojalá les sirva a muchas mujeres que están quizás embarcándose en una relación que no es sana y que no ven esas señales de advertencia de personas abusivas, tanto hombre como mujer, y que después les pueden costar caro.